¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, lo que imaginas con fuerza termina ocurriendo? ¿O por qué ciertos pensamientos parecen atraer experiencias que los reflejan? No es casualidad. Tampoco es coincidencia. Es física cuántica, y tú eres parte de ella. Este no es un vídeo más. Lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de cambiar la forma en que ves la realidad, y sobre todo, de transformar la manera en que la vives. Porque no eres una víctima pasiva de lo que ocurre a tu alrededor. Eres el observador. Y eso, lo cambia todo. En el corazón de la física cuántica, hay un misterio que ha desconcertado a científicos durante más de un siglo, el principio del observador. Un fenómeno tan poderoso como ignorado por el mundo cotidiano, pero que tú has sentido, aunque no supieras ponerle nombre. En pocas palabras, el acto de observar una partícula subatómica cambia su comportamiento. La simple consciencia del observador colapsa una nube de posibilidades en un resultado concreto. ¿Lo comprendes? Tú, al observar, al tomar conciencia, estás eligiendo cuál de todas las realidades posibles se manifiesta. No porque lo digan los gurús. Lo dice la física. Y esto no solo ocurre en los laboratorios. Ocurre en tu vida. En cada pensamiento. En cada emoción. En cada creencia que sostienes silenciosamente dentro de ti. En el mundo cuántico, todo existe como una superposición de estados, infinitas versiones de ti, infinitas posibilidades de lo que podría pasar. Pero no se manifiestan todas. Solo se colapsa una. Y esa es la que tú observas con más fuerza, con más emoción, con más convicción. Porque lo que tú crees, crea. Lo que tú sientes, moldea. Lo que tú visualizas, dirige la energía hacia esa versión de la realidad. ¿Te das cuenta ahora del poder que tienes en tus manos? No es una metáfora. Es literal. Tu mente, tu conciencia, tu atención, son fuerzas creativas que interactúan con el campo cuántico. Y ese campo no es una teoría. Es la sustancia energética que sostiene toda la existencia. Es el lienzo donde tus pensamientos pintan el mundo. Pero aquí viene la trampa. Si no eres tú quien dirige tu atención, lo hará el miedo. Lo hará el pasado. Lo hará la programación inconsciente que heredaste sin darte cuenta. Y entonces seguirás colapsando las mismas realidades de siempre. El mismo dolor. Las mismas repeticiones. Los mismos bloqueos. Como un ciclo que se repite una y otra vez. No porque estés condenado, sino porque nadie te enseñó que tú eras el colapsador. El creador. El núcleo consciente que da forma al universo a través de lo que enfoca, lo que siente, lo que espera. Y esto no lo dice solo la física. Las antiguas tradiciones espirituales ya lo sabían. Los místicos de Oriente, los alquimistas de Occidente, los chamanes ancestrales, todos comprendían que el mundo externo es un reflejo del mundo interno. Que tu realidad es un espejo cuántico que responde a la vibración de tu ser. Entonces, la pregunta no es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿qué versión de la realidad estoy observando con mi conciencia? ¿En qué frecuencia emocional estás sintonizando? ¿Qué pensamientos estás alimentando? ¿Qué historias estás creyendo como absolutas, cuando en realidad son solo posibilidades entre muchas otras? Porque ahí está el truco más profundo de todos. Si tú cambias tu observador interno, cambias lo observado. Si elevas tu vibración, tu frecuencia, tu narrativa interna, el campo cuántico lo nota. Y responde. No porque te lo merezcas más. No porque seas especial. Sino porque estás alineándote con una versión distinta de la realidad que ya existe, esperando a ser colapsada por ti. Ahora, respira profundo. Siente estas palabras más allá de la mente. Deja que tu alma las reconozca. Porque en el fondo, tú ya sabías esto. Solo lo habías olvidado. Y este es el momento de recordarlo. No estás aquí por accidente. No llegaste a este vídeo por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti ya está despertando. Una parte que intuye que hay algo más. Que el mundo material es solo la superficie. Que lo invisible sostiene lo visible. Y lo más mágico de todo, que tú puedes aprender a usar este conocimiento para cambiar tu vida. Para manifestar experiencias que reflejen tu verdad más profunda. Tu luz. Tu poder. Tu intención pura. Pero para lograrlo, primero necesitas comprender a fondo cómo funciona este principio cuántico.
Necesitas ir más allá de la inspiración y entrar en la práctica, en la reprogramación, en la expansión de tu conciencia. Porque observar no es solo mirar. Es conectar con lo que deseas desde el corazón. Es sintonizar con una frecuencia energética y sostenerla el tiempo suficiente como para que el campo la reconozca como tu nueva realidad. En el próximo bloque, te mostraré cómo aplicar este principio en tu día a día. Cómo reconfigurar tu mente para observar conscientemente lo que sí deseas. Y cómo transformar tu energía interna para convertirte en un imán cuántico de nuevas realidades. Pero antes, haz una pausa. Cierra los ojos. Y pregúntate con honestidad. ¿Qué estoy observando cada día? ¿Qué tipo de realidad estoy colapsando con mi atención? Recuerda, el universo no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que realmente observas con fe, con emoción y con convicción. Si este mensaje ha resonado contigo, dale a me gusta y suscríbete a Mente y Magia. Porque en este canal no solo te compartimos sabiduría, te ayudamos a recordar quién eres realmente. Imagina que tu mente es como un proyector cuántico. Lo que contiene en su interior, tus creencias, tus emociones, tus pensamientos más repetidos, se proyecta hacia afuera, como una imagen holográfica que se convierte en tu realidad. La pantalla es el universo. Pero el guión, lo escribes tú. Y aquí viene el primer paso para convertirte en un observador consciente. Debes empezar a vigilar lo que estás proyectando. El error más común que cometemos es creer que observamos la realidad tal como es. Pero no es así. Observamos la realidad según lo que llevamos dentro. Nuestra atención está teñida por miedos antiguos, memorias no sanadas, expectativas inconscientes. Y esas distorsiones actúan como filtros, seleccionando qué parte del campo cuántico colapsamos. Porque sí, todo está ahí. La abundancia y la escasez. El amor y el abandono. El éxito y el fracaso. Todo convive en el campo de infinitas posibilidades. Pero tú solo ves y vives lo que coincide con tu vibración interior. Por eso, si vives esperando que algo malo ocurra, acabará ocurriendo. No porque lo hayas deseado, sino porque lo has observado emocionalmente una y otra vez. El miedo también colapsa realidades. El resentimiento también lo hace. Igual que la fe. Igual que la gratitud. La energía sigue a la atención. Y el universo responde a la intensidad emocional con la que enfocas tu experiencia. ¿Y cómo se cambia eso? No se trata de repetir afirmaciones vacías ni de forzar pensamientos positivos sin sentirlos. Se trata de alinear tu estado interno con lo que deseas vivir. De transformar tu energía, no solo tus ideas. Aquí tienes una práctica sencilla pero poderosa. Cada mañana, antes de mirar el móvil, antes de dejarte arrastrar por el ruido del mundo, siéntate en silencio. Respira profundo. Y hazte esta pregunta. ¿Qué versión de la realidad quiero colapsar hoy? Visualízala. Siéntela. No como un deseo lejano, sino como algo que ya existe y estás eligiendo observar con claridad. Porque ahí está el secreto. La realidad no se crea desde la carencia, sino desde la sintonía. No atraes lo que anhelas desde la falta. Atraes lo que vives como una certeza interior. ¿Quieres abundancia? Deja de observar la carencia con rabia. Observa cada pequeño flujo con gratitud. ¿Quieres amor? Deja de enfocarte en la soledad. Obsérvate como alguien digno de amar, y el campo cuántico reflejará esa frecuencia. ¿Quieres sanar? Deja de mirar la herida con culpa. Observa la luz que ya está emergiendo desde dentro de ti. Recuerda, no eres un simple testigo pasivo. Eres un colapsador activo. Lo que tú enfocas con intensidad emocional, se convierte en forma. La realidad te escucha. Siempre lo ha hecho. Pero ahora tú estás empezando a escucharla a ella también. Y esto nos lleva al segundo paso, romper con el piloto automático. La mayoría de tus pensamientos, hasta un 90%, son repetitivos e inconscientes. No los eliges. Te ocurren. Son programas mentales que se activan solos, como un eco del pasado. Y esos pensamientos, también observan. También colapsan. Por eso, si no haces una pausa consciente, si no entrenas tu mente para enfocarse en lo que sí quieres vivir, seguirás creando desde la inercia. Desde la historia antigua. Desde la herida. Desde la supervivencia. Pero tú no estás aquí para sobrevivir.
Estás aquí para crear realidades nuevas. Estás aquí para recordar que no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Y al observarlos, puedes transformarlos. Una técnica poderosa es la reprogramación cuántica con intención emocional. No basta con pensar diferente. Hay que sentir diferente. Porque la emoción es el pegamento energético que fija una realidad en el campo. Por eso, cuando visualices, no solo veas imágenes bonitas. Vive esa escena con todos tus sentidos. Escucha los sonidos. Huele los aromas. Siente en la piel lo que sentirías si eso ya estuviera ocurriendo. Y sobre todo, agradece por adelantado. La gratitud es una de las frecuencias más elevadas que existen. Y cuando agradeces lo que aún no se ha manifestado, le estás diciendo al universo: yo ya estoy observando esta realidad como verdadera. Estoy listo para colapsarla. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás adelantándote al resultado. Estás invirtiendo la lógica del tiempo. Estás pensando, sintiendo y vibrando como si ya estuvieras ahí. Y eso cambia tu campo energético. Eleva tu frecuencia. Reordena el tejido invisible de la realidad. Y entonces, lo improbable comienza a suceder. Las sincronías aparecen. Las puertas se abren. Las personas adecuadas llegan. Y tú sientes que algo está respondiendo a tu nueva manera de mirar el mundo. Porque lo está haciendo. Siempre lo ha hecho. Así que ahora te invito a tomar una decisión. No una decisión racional, sino energética. Decide que a partir de hoy, vas a observar tu vida con conciencia. Que vas a dejar de ser víctima de tus pensamientos automáticos, y vas a empezar a colapsar realidades desde tu poder interno. En la próxima parte, vamos a ir aún más profundo. Te revelaré cómo tu cuerpo, tus hábitos y tu entorno también participan en este proceso cuántico. Porque no basta con meditar 5 minutos y luego pasar el resto del día vibrando en contradicción. Vamos a construir una coherencia total entre tu mente, tu emoción y tu acción. Y recuerda, si este contenido te está tocando el alma, deja tu like y suscríbete ahora a Mente y Magia. Este es solo el principio de una transformación profunda. Hasta ahora has comprendido que el observador no solo observa, colapsa, elige, dirige y moldea. Pero aquí viene una verdad aún más profunda. Tu cuerpo es parte del observador. Tu fisiología, tu sistema nervioso, tu química interna, son canales a través de los cuales tu conciencia vibra y se expresa en el campo cuántico. No puedes sostener una realidad de paz si tu cuerpo vive en alerta constante. No puedes manifestar amor si tu sistema emocional está colapsado por el miedo. Por eso, el siguiente paso en tu despertar como observador consciente es alinear tu cuerpo con tu intención energética. La física cuántica nos dice que todo es energía. Pero no cualquier energía, es información vibrando. Y tu cuerpo no es la excepción. Tus células no son solo materia. Son frecuencias que responden a tus pensamientos y emociones. Cada vez que repites una emoción, generas un cóctel químico específico. Y si esa emoción es sostenida, sea alegría o ansiedad, el cuerpo se habitúa. Se vuelve adicto a ese estado. Y aunque tú digas quiero cambiar, tu cuerpo dice no, yo quiero lo de siempre. Aquí es donde entra el poder de la coherencia cuántica. ¿Qué significa esto? Significa que lo que piensas, sientes y haces vibra en una misma dirección. Cuando hay coherencia, hay impacto en el campo. Cuando hay contradicción, el campo no responde. ¿Quieres atraer una nueva realidad? Entonces empieza por vivirla desde dentro. No solo en tus pensamientos, sino en tu fisiología. Por eso, cada hábito importa. Cada respiración cuenta. Cada elección corporal comunica algo al campo. Tú no eres solo una mente tratando de visualizar. Eres un sistema completo de energía emitiendo señales las 24 horas del día. ¿Y qué señales estás enviando ahora mismo? Haz una pausa. Observa tu postura, tu respiración, tu estado interno. ¿Tu cuerpo está relajado, presente, abierto? ¿O está contraído, tenso, defendiéndose del mundo? Porque si tu cuerpo sigue en modo supervivencia, estarás colapsando realidades desde el miedo. Y eso bloquea la magia. Para reprogramar esto, necesitas 3 claves. Presencia física. Dedica unos minutos cada día a sentir tu cuerpo sin juicio. No pienses, solo siente.
Explora la vibración que se mueve en ti. Cuanto más presente estés en tu cuerpo, más acceso tendrás a la hora, y más alineado estarás con el campo. Respiración consciente. Tu respiración es el puente entre tu consciencia y tu cuerpo. Respira profundo, lento, con intención. Esto no solo oxigena tu sistema, reconfigura tu frecuencia. La mente acelerada colapsa caos. La mente en calma colapsa claridad. Movimiento energético. El cuerpo necesita moverse. No por estética, sino por flujo. El estancamiento corporal es estancamiento energético. Baila, estírate, camina en la naturaleza. Haz que tu energía circule. Porque lo que no se mueve, se cristaliza. Y lo que se cristaliza, limita tu manifestación. Cuando incorporas estas prácticas en tu día a día, estás creando un terreno fértil. Estás enviando al campo cuántico una señal clara. Estoy listo para observar desde la coherencia. Y aquí ocurre algo mágico, la realidad empieza a transformarse. No porque estés forzando nada, sino porque estás sintonizando con una nueva frecuencia de existencia. Esto también se refleja en tu entorno. Tu casa, tus rutinas, las personas con las que te rodeas, todo influye en tu campo cuántico. No puedes esperar una realidad luminosa si estás rodeado de estímulos que refuerzan la oscuridad. No puedes observar abundancia si tu entorno está lleno de desorden, caos o energía estancada. Tampoco puedes manifestar paz si te sumerges cada día en conversaciones que alimentan la queja, el juicio o la resignación. Entonces, obsérvate. ¿Qué estás consumiendo a diario? ¿Qué espacios habitas? ¿Qué tipo de información dejas entrar a tu mente? ¿A qué vibraciones estás expuesto de forma constante? Recuerda, todo lo que observas, también te observa. Haz de tu entorno un templo cuántico. Rodea tu vida de símbolos que te conecten con la versión de ti que deseas colapsar. Escucha música que eleve. Lee palabras que enciendan. Rodéate de personas que te recuerden lo posible, no lo limitado. Y, sobre todo, empieza a actuar como la persona que ya vive en esa nueva realidad. No esperes a que se manifieste para sentirte diferente. Siembra primero la vibración, y lo demás vendrá como reflejo. Actúa como si ya estuvieras ahí. Habla como si ya estuvieras ahí. Siente como si ya estuvieras ahí. Porque en el campo cuántico, lo que tú sostienes como real, se vuelve real. Y si hoy estás escuchando este mensaje, no es por azar. Es una llamada de tu yo superior. Una invitación a dejar de repetir versiones obsoletas de ti mismo, y empezar a observar con maestría. En la próxima parte, vamos a cerrar este viaje revelándote una fórmula práctica para convertir tu día a día en un ritual cuántico de manifestación. Un mapa claro para dejar de reaccionar, y empezar a crear desde tu poder interno. Pero antes, respóndete en silencio. ¿Estoy dispuesto a observar diferente, incluso si el mundo sigue igual por un tiempo? Porque solo los que sostienen la visión antes de verla, son los que la hacen realidad. Y si estás sintiendo esa certeza dentro de ti, déjanos un like y activa la campana. En Mente y Magia, no solo compartimos conocimiento, te acompañamos a recordar tu verdadera naturaleza creadora. Ahora que has comprendido que tú eres el observador, que tu consciencia es el eje que colapsa las infinitas posibilidades del campo cuántico, ha llegado el momento de integrar todo esto a tu vida real. Porque el conocimiento sin acción es estéril. Y la espiritualidad sin aplicación práctica, se convierte en evasión. Aquí es donde la verdadera magia ocurre. Cuando transformas tu día a día en un laboratorio cuántico. Cuando conviertes tu rutina en un ritual. Cuando dejas de esperar cambios externos, y empiezas a encarnar el cambio interno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí tienes una fórmula clara, sencilla, pero profundamente transformadora. La práctica de los 5 ritos del observador cuántico. No son dogmas. No son reglas rígidas. Son 5 principios vivos que puedes aplicar desde hoy mismo. 1. Ritmo matutino, comienza observando desde la intención. Cuando te despiertas, tu mente aún está entre ondas Z y alfa. Ese es el momento más poderoso del día para reprogramarte. No abras el móvil. No corras. Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen. Respira. Hazte esta pregunta. ¿Qué versión de mí elijo observar hoy? Visualiza esa versión como si ya estuviera viva.
Siente su energía. Camina como ella. Respira como ella. Hazlo aunque tu realidad actual no lo refleje todavía. Así estás reordenando el campo desde el comienzo del día. 2. Rito del entorno. Ordena el espacio para ordenar la frecuencia. Tu casa, tu habitación, tu escritorio, son extensiones de tu mente cuántica. El desorden bloquea la claridad. La acumulación bloquea el flujo. Cada vez que limpias, organizas o embelleces tu espacio, estás comunicando al universo. Estoy listo para sostener una nueva vibración. Hazlo con presencia. Agradece cada objeto. Y permite que tu entorno se convierta en un templo donde todo te recuerde quién eres y hacia dónde vas. 3. Rito de la acción consciente. Haz lo ordinario de forma extraordinaria. ¿Lavar los platos? ¿Caminar al trabajo? ¿Preparar la comida? Cada acto puede ser un acto sagrado si lo haces con presencia. Porque el observador consciente no busca lo especial. Convierte lo común en extraordinario con su atención. Usa cada tarea como un ancla. Regresa al momento. Siente. Recuerda, el ahora es el único punto de poder real que existe. 4. Rito del silencio cuántico. Detente para resetear la vibración. En medio del caos, párate. Cierra los ojos. Respira. Vuelve al centro. Este rito puede durar 1 minuto o 20, no importa. Lo importante es que sea un puente de reconexión. Una forma de recordarte que no estás a merced del mundo. Tú eres quien lo colapsa. Tú eres quien lo observa. Tú eres quien elige. 5. Rito nocturno. Reprograma el campo antes de dormir. Antes de cerrar el día, no te vayas a dormir con la energía del estrés o la inconsciencia. Apaga las pantallas. Quédate contigo. Repite este pequeño ritual. Haz una lista mental o escrita de 3 cosas que agradeces. Luego, visualiza cómo será tu mañana ideal. Y finalmente, afirma internamente. Yo soy el observador. Yo soy el canal. Todo lo que deseo ya está vibrando en mí. Haz esto cada noche y estarás sembrando en el campo cuántico semillas de poder, coherencia y transformación. Y ahora, respira profundo. Porque si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya ha despertado. Y lo más poderoso es que no necesitas ser experto en física cuántica para manifestar tu realidad. Solo necesitas recordar quién eres. Un ser vibrante, consciente, conectado al todo. Un colapsador de posibilidades. Un alquimista de frecuencias. Un creador en expansión. La mayoría vive dormida, creyendo que la realidad es algo que ocurre afuera. Tú ya sabes la verdad. La realidad nace donde pones tu atención. Y tu atención es la varita mágica que da forma al mundo. Así que no importa lo que haya sido tu pasado. No importa lo que diga tu entorno. No importa lo que parezca que está ocurriendo. Tú puedes elegir observar diferente. Y cuando lo haces, todo cambia. Porque la física cuántica no es solo una teoría. Es una invitación. Una prueba de que tu consciencia no solo observa. Crea. Manifiesta. Transforma. Y da vida. Y si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que esté listo para despertar. Dale a like, suscríbete y activa la campana, porque en este canal, Mente y Magia, no solo hablamos de espiritualidad, la encarnamos. Gracias por observar con nosotros. Gracias por recordar tu poder. Y gracias por ser parte de este movimiento cuántico de almas conscientes que están manifestando un nuevo mundo. Desde dentro.